Buenos días, compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre la investigación técnica y operativa del accidente de Deepwater Horizon. Mi nombre es Ramiro Ricaño Itzel Abigail y pues en esta presentación analizaré pues uno de los accidentes más importantes en la historia de la industria petrolera mundial, el accidente de Deepwater Horizon. Pues este evento ocurrió el 20 de abril del 2010 en el Golfo de México y pues presentó un punto de inflexión para la seguridad de operaciones de perforación offshore. Pues durante esta exposición revisaremos el contexto del proyecto Macondo, el diseño de pozos, los eventos que se llevaron al accidente, las fallas técnicas encontradas pues durante la investigación, las consecuencias ambientales y económicas, así como las lecciones aprendidas para la industria petrolera. El objetivo de esta presentación es comprender cómo una serie de errores que aparentemente pequeños terminaron convirtiéndose en una catástrofe industrial de la industria moderna. Pues tenemos ¿qué fue el Deepwater Horizon? Era una plataforma sumergible de perforación marina, el cual pues era una propiedad transocean y operada para BN. La plataforma pues tenía una capacidad para trabajar en aguas ultraprofundas y era considerada una de las más avanzadas tecnológicamente de su época. Desde la entrada de la operación habían perforado numerosos pozos en el Golfo de México con excelentes resultados operativos. Pues esta plataforma se encontraba trabajando en el Pozo Macondo, un proyecto exploratorio cuyo objetivo pues era determinar la existencia de hidrocarburos como comercialmente explotables. Debido a las altas presiones que se presentaron en el subsuelo, la operación requería como procedimientos estrictos de control de pozo, que eran monitoreos constantes y múltiples barreras de seguridad. Pues sin embargo, durante las actividades finales del abandono, varias barrenas comenzaron a fallar simultáneamente. Y bueno, tenemos como un resultado de que hubo una pérdida de 11 vidas humanas y 17 heridos. También tenemos una explosión y el hundimiento de la plataforma que fue mencionado al principio, que fue el 20 de abril de 2010. También tenemos derrames incontrolados de hidrocarburos durante 87 días. Y bueno, ninguna acción o ninguna inacción individual causó este accidente, ya que pues tenemos las fallas mecánicas, más las decisiones humanas y operativas. También tenemos el diseño del sistema y esto nos genera a una inacción y escalada de tragedias. Pues tenemos la ubicación del Pozo Macondo, el cual pues estaba localizado en el bloque de Mississippi, en esta parte de Mississippi, Canyon 250, dentro del Golfo de México. Pues esta área se encuentra aproximadamente a unas 48 millas, de la costa más cercana de Luisiana. Es esta. La profundidad del agua era pues cerca de los 1500 metros, lo que clasificaba la operación como una perforación en aguas profundas. BP era el operador principal con una participación del 65%, mientras que Anadarko y Moex Offshore participaban como socios del proyecto. Trabajaban en estas condiciones porque implicaban enormes desafíos técnicos debido a la presión del agua, la distancia de la costa y las elevadas presiones presentes en los yacimientos. Tenemos la profundidad de agua, como se ve en este lado,
que era de 4.992 pies. Tenemos como número 2 la profundidad total instalada, que fueron de 18.304 pies, con un revestimiento de 9/7 de pulgada por 7 pulgadas. Como número 3 tenemos la zona de hidrocarburos, el cual pues las presiones eran extremas de aproximadamente 11.850 psi. Tenemos como precaución lógica pues que existía un estrecho margen entre la presión de poro y el gradiente de fractura. Estos dictaban un diseño sumamente complejo. Por otro lado, tenemos el diseño del Pozo Macondo, el cual pues fue diseñado como un pozo exploratorio con posibilidad de convertirse posteriormente como en productor. Pues el objetivo principal de esto era evaluar formaciones geológicas del Mioceno que mostraban potencial para obtener hidrocarburos. Durante la etapa de planeación pues se desarrollaban estudios geológicos, análisis de presiones del poro y también los gradientes de fractura y los programas de revestimiento. Durante la etapa de planeación se desarrollaban también se obtenía que el pozo pues originalmente tendría 8 sartas de revestimiento, pero conforme pues avanzó la perforación se detectaron condiciones geológicas que eran más complejas de lo previsto. Pues esto obligó a modificar todo el diseño que estaba original y se agregó una 9ª sarta de revestimiento. Durante cada modificación que iba aumentando la complejidad, pues aumentaba la complejidad operativa y requería pues nuevas evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, tenemos el reservorio de hidrocarburos. Tenemos que como número 1 que era el cemento de espacio anular. Número 2 teníamos las barrenas mecánicas de la zapata. Como número 3 estaban las pruebas de integridad de presión. Número 4 era el monitoreo de pozo. El número 5 era la respuesta de control de pozo. El número 6 teníamos la cementación en la superficie, conocida como MGS, y los sistemas de gas y fuego. Después teníamos como 8ª operación la operación de emergencia del bombo. Y pues al final estaba el Fear and Speed. Bueno, pues tenemos el progreso de la perforación y empezamos con la barrena 1, cuál era la inestabilidad del cemento en el espacio anular, el cual pues este diseño de la mezcla de cemento espumado era susceptible a la separación y mitigación de nitrógeno. Tenemos el parámetro técnico, el cual pues era la estabilidad de nitrógeno, el punto de excedencia y los aditivos. Teníamos el diseño planificado, que eran de 18 al 19% de inyección por volumen, y también teníamos en el punto de excedencia que era adecuado para el aislamiento. También teníamos los aditivos, que sin aditivos para el control de fluidos, y teníamos el análisis forense de CSI Labs, el cual pues requirió un 55 a 60% posible para mantener espuma estable a 1000 psi, el cual en el punto de excedencia pues era extremadamente bajo y era de alto riesgo de inestabilidad. En los aditivos encontramos la alta permeabilidad entre los fluidos de formación. Y bueno, las operaciones comenzaron inicialmente con otra plataforma llamadas marinas, pues sin embargo, debido a los daños que ocasionaba por el huracán Ida, fue necesario reemplazarlo por el Deepwater Horizon. Durante la perforación se presentaron diversos problemas operativos y incluyeron pérdidas de circulación, los eventos de control del pozo y modificaciones del diseño de revestimiento.
A pesar de que estos desafíos del pozo alcanzaron la profundidad total de 18.360 pies, una vez alcanzada esta profundidad se realizaron los registros geofísicos y las evaluaciones del reservorio para determinar su potencial productivo. Como podemos observar en esta imagen, teníamos el nitrógeno que se estaba inyectando y iba subiendo. Teníamos pues el fracaso del aislamiento de la zona y pues aquí estaba el reservorio, pues, que era el hidrocarburo. Tenemos que qué es la cementación. Seguimos con la barrena 1, el cual son las desviaciones de colocación y la evaluación del cemento. Aquí era la decisión de centralizadores, el cual pues iba con el diseño ideal, que era aproximadamente 21 centralizadores, el cual era pues evitar la canalización. Era un estado planificado. El estado desviado y fallido fue que fueron 6 centralizadores, se instalaron por temor a atascos en el bombo. Esto fue un fallo. También teníamos la evaluación de riesgos, la práctica técnica, que era GP 1060, y pues podemos observar en un estado planificado que la fecha era del 20 de abril del 2010 y la hora eran a las 2:34. Era la dirección del BP, el cual pues era no cumplir con la altura del cemento requerida y se debía usar un registro de evaluación del cemento CBL. La acción de la tripulación, que fue el desvío o el fallo, que fue en la fecha del 20 de abril del 2010, pero esto se realizó a las 14:30 horas. Entonces, fue una sección de tripulación el cual pues omitió el CBL y se confirmó únicamente en la presión del bombeo como indicador de esto. La presión de bomba era de 950 psi. Teníamos el veredicto forense, el cual pues la omisión de evaluación formal de riesgo y de la confianza mecánica pues eran insuficientes normalizados a la desviación. El resultado era un fallo ciego en una zona de aislamiento. Pues para entender que este accidente era fundamental entender o comprender que la importancia de la cementación. Pues después de instalar una tubería de revestimiento, se bombea el cemento entre la tubería y la formación rocosa. Este cemento cumple con varias funciones, el cual pues primero era proporcionar como el soporte de la estructura. En el segundo pues era evitar el movimiento de fluidos entre diferentes zonas geológicas. El tercero era actuar como una barrena de seguridad para impedir que el petróleo y el gas ingresaran dentro del poro. Si esta barrena llegaba a fallar, los hidrocarburos podían migrar hacia otra superficie, o hacia la superficie más bien. Por esta razón, la calidad de cemento era crítica para la seguridad de cualquier operación petrolera. En la barrena 2 teníamos el fallo del aislamiento en la zapata, que es el shock track. Pues la investigación concluyó en que la primera barrena de seguridad era una fallida total, pues el cemento que se utilizaba contenía nitrógeno para producir su densidad. También los análisis posterior surgieron que pudo haber producido una separación del nitrógeno dentro del cemento. Esto pues habría generado canales internos que permitieron la migración del hidrocarburo. En otras palabras, el cemento que debía aislar el yacimiento pues no cumplió su función. Esta falla pues permitió que el gas comenzara a desplazarse hacia el interior del pozo. Entonces, como podemos ver,
era una producción de casing que estaba a 9 pulgadas 7 octavos por 7 pulgadas, el cual pues el cemento anular estaba fallido, que era la zona de este lado. Teníamos que la zapata escariadora, que es el Remis Show, estaba pues partida, mal. Y teníamos que el collar flotador, que era el float collar vulnerado, estaba aquí. Y pues ambas barreras mecánicas y físicas fallaron de forma simultánea. Permitieron que los hidrocarburos ingresaran directamente al tubo de revestimiento de producción en lugar de subir al exterior. Tenemos la barrena 3, el cual pues era las señales anómalas en el ensayo de presión negativa, el cual pues aquí fue la falla del shock track y del float collar. Después de atravesar pues la barrena del cemento, los hidrocarburos encontraron una segunda barrera conocida como shock track. Pues esta zona contenía cemento adicional y dispositivos mecánicos que eran diseñados para evitar el flujo de los fluidos. Sin embargo, en la investigación determinó que estas barreras también fueron falladas. El float collar, su función era impedir el retroceso de los fluidos y aparentemente no logró sellar pues adecuadamente. Y como resultado, el gas y el petróleo continuaron avanzando dentro del revestimiento. Tenemos esta gráfica, el cual pues empieza desde 0 PSI, el cual pues abre una línea de estrangulación, kill line, que fue testigo, el cual pues reporta un flujo continuo a brotes. Entonces esto empezó a incrementar. Entonces teníamos la curva esperada, que se debía de mantener en 0 PSI, que era lo único que cumplía, hasta que llegó a los 1400 PSI a las 18:35 horas. Esto fue el mismo 20 de abril, el cual pues a pesar del aumento de los 1400 PSI, de 0 a los 1400 PSI y el flujo, la tripulación concluyó que erróneamente el ensayo. Bien, pues continuamos con la barrena 4, que es 40 minutos de señales telemétricas que no estaban reconocidas. Pues bueno, que prácticamente era como una prueba negativa pues de las presiones. Pues una de las etapas más importantes antes del abandono temporal del pozo era realizar una prueba negativa de presión. Pues esta prueba consistía en reducir la presión hidrostática para verificar si las barrenas realmente están funcionando. Durante la prueba se observaron lecturas anormales, que existían presiones que indicaban comunicación con el yacimiento. Además, también se registró un flujo de fluidos cuando no debería de estar existiendo. Hoy sabemos que estas señales pues eran advertencias de que el pozo no estaba completamente aislado. También sabemos que el personal pues interpretó los resultados como satisfactorios y pues esta decisión fue la que permitió continuar con las operaciones. Pues la investigación considera que este momento fue uno de los factores humanos más importantes de la cadena de los eventos. Tenemos que a las 8:52, a las 20:52, tenemos que el modelo Olga calcula una pérdida de balance hidrostático que inicia el flujo silencioso. Entre las 21:01 y 21:08 está la anomalía 1, el cual la presión empezó a aumentar de 1250 a 1350 PSI a pesar de tener un ritmo de bombeo constante. Tenemos la anomalía 2, el cual pues la bomba apegada a la presión salta de 1263 PSI en solo 5.5 minutos. Esto fue a las 21:08. Y ya a las 21:38 el punto crítico
fue que los hidrocarburos pues superaron el nivel del fondo al del mar y entran en el tubo ascendente marino, como conocido Racer. Entonces empezó a tener anomalías y fue creciendo durante la primera anomalía, fue incrementando hasta que tocó la anomalía 2 y fue creciendo más y bajó. Y otra vez fue produciendo hasta que fueron las 21:38, que fue el punto crítico cuando esta operación pues estaba fallando. Tenemos la barrena 5 y 6, el cual pues fue el desvío fatal hacia el separador de gas. Pues después de aprobar la prueba negativa que se reemplazó del lodo por el agua de mar, al hacer esto disminuyó pues la presión que mantenían controlado el yacimiento, el cual pues permitió que el gas y el petróleo comenzaran a ascender lentamente. Durante aproximadamente 40 minutos aparecieron señales que indicaban que algo no estaba funcionando correctamente. Entre ellas se encontraban incrementos de presión y las variaciones en los volúmenes de fluido. Sin embargo, pues estas señales no fueron conocidas a tiempo. El cual pues tenemos igual un escenario de mitigación, que es el overdrive line, el cual pues era entrar el flujo, y pues aquí fue donde empezó la falla. Teníamos la acción tomada a las 21:41, el cual era la MGS, que es el Mud Gas Separator. Eran el ingreso, el cual empezó pues a incrementar y fue cuando empezó a estallar, y a las 21:46 horas. Tenemos la barrena 7, el cual pues fue la pérdida total del control del pozo. Pues cuando finalmente se reconoció la entrada del hidrocarburo, el flujo pues ya había alcanzado el Racer. Me voy a regresar tantito. Que fue la acción tomada esta, que fue cuando alcanzó el Racer. Y pues en ese momento el volumen de gas era tan grande que controlar el pozo resultó extremadamente muy difícil, el cual pues esta acción de emergencia comenzó demasiado tarde. El tiempo disponible para reducir para reaccionar, pues ya había reducido. Y pues tenemos que el efecto de la presión, que fue el caudal masivo, derrumbó instantáneamente la capacidad del diseño de la MGS entre las 21:44 y las 21:46, pues el cual el lodo explosivo y el gas presurizado llovieron directamente sobre la cubierta, rodeado de fuentes de ignición. Tenemos la ignición de los hidrocarburos de la superficie, el cual pues el gas pues rápidamente llegó a la superficie. La ignición de hidrocarburos en la superficie. La nube de gas pues se expandió más allá de las zonas clasificadas eléctricamente seguras, y la secuencia de la ignición empezó desde las 21:47, el cual pues empezó a disparar la primera alarma de gas en la superficie. El fallo de la HVAC, el cual pues eran los conductos de ventilación y aire acondicionados, absorbieron la mezcla de gas combustible, la transfirieron directamente al corazón de las salas de los motores. A las 21:48 hubo una sobrecarga, el cual que pues al respirar el gas rico, los separadores, principalmente el número 3 y el 6, entran en el overspeed, el cual era incontrolable, creando una fatal chispa de ignición. Tenemos que a las 21:49 fue la pérdida total de la energía en la plataforma, seguida 5 segundos después por la primera explosión masiva.
Ya que pues el gas llegó rápidamente a la superficie, parte del flujo fue dirigido al sistema de separador del gas y lodo. Sin embargo, pues este sistema no estaba diseñado para manejar caudales tan elevados. El separador se empezó a saturar y comenzó a liberar grandes cantidades de gas sobre la plataforma. Pues este gas se dispersó por distintas áreas de la instalación y finalmente pues encontró una fuente de ignición, el cual pues se produjeron dos explosiones consecutivas por un incendio de magnitud. Tenemos la barrena 8, el cual pues era el fracaso de los sistemas de emergencia del BOP, el cual pues el Blown Prevent, conocido como BOT, pues era la última línea de defensa que teníamos. Su función principal pues consistía en cerrar el pozo automáticamente en caso de una emergencia. Sin embargo, pues los problemas que impidieron su correcto funcionamiento. La investigación pues identificó fallas en válvulas de control. También encontraron tuberías descargadas en uno de los sistemas de respaldo. Algunos de los componentes hidráulicos pues presentaban deficiencias. Por esta razón pues el BOP no logró sellar completamente el pozo y permitió que los hidrocarburos continuaran escapándose durante varios meses. Tenemos el Blue Control Pod, el Yellow Control Pod. Aquí en el Blue Control Pod su falla o su función de modo pues era automático, el cual es el AMF, el cual pues era diseñado para cerrar automáticamente si se perdía comunicación. Esto pues falló por una válvula solenoide que fue defectuosa en el pod amarillo y las baterías de 27B, completamente descargadas en el pod azul. En el Yellow Control Pod, que era la activación manual de EDS, era el número 1, el botón pues el puente pues se mandó como el botón en el puente se mandó y se iluminó, pero no logró encontrar el pozo. La causa probable que era las explosiones inhabilitaron las líneas eléctricas de la comunicación. Y como número 3 teníamos la intervención física con el robot. Esto era Blind Share Reims, el cual pues eran submarinos robóticos que accionaron a los arietes ciegos 33 horas después de la explosión. Fue demasiado tarde por la inmensa presión y el flujo que ya habían deformado la tubería, el cual pues impidieron el sellador hermético. Tenemos la matriz temporal durante 60 minutos, de los últimos 60 minutos, el cual pues las consecuencias fueron devastadoras y también pues 11 trabajadores perdieron la vida, como sabemos, 17 personas pues resultaron heridas. La plataforma pues finalmente se hundió y además millones de barriles de petróleo pues fueron liberadas al Golfo de México durante 87 días. Este derrame pues afectó a los ecosistemas marinos, actividades pesqueras y economía de locales. Tenemos que a las 20:52 el pozo bajó un balance hidroestático. Empezó a incrementar entre las 21:38, el cual pues el hidrocarburo cruza la barrera subacuática hacia el riser. A las 21:41 se cierran el desviador, el cual pues el lodo fue violentamente expulsado a la cubierta. A las 21:47 la presión se dispara a 5.730 psi, el cual pues fue la falla mecánica del BOP. Suena la alarma de gas cubierta y fue cuando subo una escala incontrolable. Entre las 21:49 hubo un corte total de datos
telemétricos, que era el Sperry Sound Explosion. Y a las 21:50 fue cuando hubo el hundimiento y la explosión. La anatomía de esto, que es una síntesis forense, que es la anatomía de la vulnerabilidad. Tenemos la lección como aprendida de que el accidente, tenemos las deficiencias del diseño técnico, el cual pues el cemento era espumado, inestable, las baterías de AMF estaban descargadas en el BOP y el diseño del sistema AMG fue abrumado. Las omisiones de registro pues era que el CBL era contradirectriz, que era de GP de 10 a 60. Las decisiones pues fueron tardías en el enrutamiento de los gases. También tenemos los rasgos operativos y diagnósticos, el cual pues fue una mala interpretación de la prueba de presión, que había salido negativa, pero la siguieron continuando. La ceguera telemétrica durante 40 minutos críticos. Tenemos el marco de evaluación de riesgos, el cual pues fue la omisión de registros de la evaluación del CBL contra el directriz de GP 1060. Bueno, como esta conclusión del desastre fue del Deepwater Horizon, pues demuestra que los sistemas de ingeniería robustos no fallan de forma aislada, colapsan cuando se normalizan desviaciones en los procedimientos y de los procedimientos humanos, despojando pues el sistema complejo de todos sus márgenes de mecanismos de seguridad. Como último, pues el accidente de Deepwater Horizon nos demuestra que los desastres industriales rara vez son causados por una sola falla. En este caso, pues hubo problemas de diseños, errores operativos, fallas mecánicas y decisiones humanas incorrectas. Pues estas barreras de seguridad fueron fallando una tras otra, hasta permitir pues la falla total del control del pozo. A partir de este accidente, la industria petrolera pues incrementó regulaciones más estrictas para la cementación, el control del pozo, el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento de BOP. La principal lección es que la seguridad debe de ser siempre la prioridad pues absoluta en cualquier operación petrolera. Pues este documento se basa exclusivamente en los hallazgos del equipo de la investigación de BP, que fue en la fecha del 8 de septiembre del 2010. El equipo de investigación no evaluó las pruebas bajo estándares legales de casualidad, responsabilidad y o atención. Esto fue un análisis estricto de los eventos físicos y operativos. En análisis en la superficial utiliza modelos dinámicos, el cual pues del flujo de pozo, que era el OLGA, y los estudios independientes de laboratorio terceros, que era el CSI, para construir los fenómenos físicos. Como dato adicional, la información fue complicada a partir de los datos telemétricos en tiempo real, que eran el Sperry Sound, así como los testimonios e historias de técnicos del Transocean, Halliburton y Cameron. El propósito fue apoyar el aprendizaje y prevenir recurrencias en la industria de la perforación en aguas profundas. Y bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.